Buenos días. La clase de hoy entonces continuamos con el tema de corte y empezamos y explicamos primero, por primera vez, porque no lo vieron en la teórica, el tema de uniones. En particular, dentro de lo que son uniones, únicamente vemos bulones. Hay muchas maneras de unir las cosas. Vamos a ver en particular los bulones, que son esas cosas. Básicamente una especie de tornillo. El bulón no son necesariamente tornillos, pero la gente a veces a la palabra bulón le suena medio extraña y tienen un funcionamiento muy similar a los tornillos, que se inserta una varilla dentro de algún tipo de agujero para unir dos cosas, y los bulones vamos a ver que funcionan justamente a corte. La presentación de la clase pasada era de Kotama. Kotama es Koni Tanyamanu. El ejercicio largo de la clase de hoy es de Bautista Chesta, que es ayudante de la noche. Creo que todo el resto lo había hecho Kotama el cuatrimestre pasado. Tal vez me equivoco y lo hizo otra persona. Pido disculpas si lo hizo otra persona. Y empezamos entonces con el tema de uniones y en particular, dentro de las uniones, vamos a ver bulones. Las uniones son, como dice la palabra, cosas que unen dos elementos distintos. Tengo dos tablones que quiero unir, tengo dos perfiles que quiero unir, hay muchas cosas que puedo llegar a querer unir y eso cambia cómo los estoy uniendo y cómo calculo esa unión. Pero para arrancar con un ejemplo, supónganse que tienen ese perfil, ese IPB, un doble T, como están viendo, es un doble T en perspectiva, para darle un poco de 3D. Y el doble T, por cuestiones de resistencia, no resiste lo suficiente, flexión. Entonces le quiero agregar lo que se llaman platabandas, que son pedazos de chapas que se le agregan a los perfiles, en general, o en muchos casos, mejor dicho, para justamente aumentar la resistencia. Si yo le agrego esa chapa encima, le agrego área a mi perfil y se le agrego justamente lejos del baricentro para que tenga más inercia y funcione mejor. Entonces, al perfil original, que era simplemente eso, le agrego una chapa que se llaman platabandas. Las platabandas se agregan por resistencia o en muchos casos se agregan por justamente para facilitar uniones. No solo quiero hacer uniones para hacer mi perfil más grande, en muchos casos tengo que hacer uniones porque tengo una viga que tengo que unir una columna. Con hormigón es una cosa fluida que esa unión se da automáticamente al construirla. En metales tengo dos cosas inconexas que las tengo que juntar. Una manera de juntarlas es con bulones. Pero bueno, entonces, tengo mi perfil WT, le quiero agregar una platabanda. Si yo le apoyo la platabanda arriba, no sirve de nada, porque como ya habíamos visto la clase pasada, si tengo 4 tablones y esos 4 tablones no están unidos entre sí, los 4 tablones tenían un funcionamiento independiente. Y en cambio, si tengo los mismos 4 tablones, pero de alguna manera les ponía algún epoxi que me unía la madera, esto trabajaba en conjunto de esta manera, que era mucho más eficiente. Entonces, no es suficiente apoyarle la platabanda arriba, tengo que unirlo realmente a mi perfil. Cuando tengo cosas de madera, las puedo unir con epoxi, con pegamentos. Cuando tengo cosas metálicas, no. Entonces hay distintas maneras de unir cosas metálicas. La opción que probablemente también les venga a la mente es soldadura. O sea, si quiero unir esas dos cosas, puedo poner ahí lo que se conoce como un cordón de soldaduras. Sueldo la platabanda LIPE al doble T, haciendo que trabaje en conjunto uniendo las dos cosas. Podríamos perfectamente ver cordón de soldaduras, no es algo particularmente complicado, pero en esta materia solemos concentrarnos únicamente al caso de bulones.
Y después cuando ven la materia de estructuras metálicas verán más en detalle bulones, que siempre hay más detrás de lo que estamos haciendo, y verán soldaduras como métodos de unión también. Entonces, en estabilidad 2, dentro de las uniones posibles, de hecho la unión de pegar y calcular epoxi ya la podrían llegar a hacer, es simplemente calcular la tensión tangencial que ya calcularon previamente. La soldadura no es lo mismo porque empiezan a hacer cosas puntuales y los bulones no son lo mismo porque es todavía más discreto. Entonces, como dije recién, una forma de unir estas dos cosas es con un cordón de soldadura, otra forma de unir estas dos cosas son con bulones. Y puedo poner los bulones de muchas formas, pero supónganse por ahora que pongo un bulón a cada lado del doblete. Y esos bulones obviamente están distanciados fuera del plano, o sea, en el sentido que va la viga, una cierta. Entonces, tengo un bulón en cada ala, distanciados una distancia lambda. Si veo esta misma cosa desde arriba, vería algo así. Tengo una platabanda, la platabanda tiene dos bulones, uno en cada ala, distanciados una distancia lambda. Entonces vemos que lambda es la distancia entre los bulones en el sentido del eje de la viga. O sea, tal vez hubiese sido mejor acá poner algo de ese estilo para indicar que eso continúa en esa dirección, es el eje de la viga y está uniendo la platabanda con el perfil doble-T. Lo que vamos a ver ahora es justamente entonces cómo dimensiono este bulón. Y para ver cómo dimensiono este bulón, tengo que primero ver qué solicita ese bulón. Cuál es la fuerza que está solicitando a la unión para después poder verificar la unión. Para ver la fuerza que está solicitada el bulón, nos vamos a parar en la teoría de Joúravsky, que vamos a hacer ligeras modificaciones. Lo primero que tenemos que notar cuando hacemos uniones es pensar qué queremos unir a qué. En nuestro caso, lo que queremos unir es la platabanda al IPN, al IPB, perdón, o al doble T. Intentaré decir doble T, que creo que es más sencillo. Tenemos que unir la platabanda a este doble T. Entonces tenemos que ver cuál es la fuerza que hay entre la platabanda y el doble T. Mucha gente está tentada a empezar a calcular taus. Vamos a ver esa opción dentro de un rato, pero si me permiten, antes de intentar hacer eso, les propongo una opción que para mí es más correcta, que es, antes de empezar a hablar de eso, recordemos cómo era la teoría de Joúravsky, y lo que estoy haciendo acá, voy a hacer el dibujo de costado primero, es, Joúravsky lo que hacía era, teníamos una franja de longitud diferencial X. Esta franja de longitud diferencial X tenía a un lado un momento igual al otro momento y después tenía los cortes y si este corte iba para abajo, este corte iba para arriba y esto generaba una cupla que se equilibraba con una cupla en este sentido. Y lo que habíamos hecho después con Joúravsky era justamente, decíamos, si queremos la tensión tangencial que hay en ese lugar, separábamos ese cachito, separábamos ese pedacito y veíamos el diferencial de sigma que solicitaba esa parte y lo equilibrábamos con el tau que estaba abajo. ¿Se acuerdan de todo esto? ¿Alguna duda con esta parte de Joúravsky? Porque si no entendemos Joúravsky, se va a complicar un poco más el tema de bulones. ¿Alguna duda con esto?
Asumo que no. Bien. Otra manera de ver lo mismo es, podemos ir un paso atrás y podíamos hablar de, voy a borrarlo de abajo, que era simplemente para recordarle a Juravsky. Y ahora sí, vuelvo a escribir. Otra forma de ver esto es, voy a agarrar la misma, voy a mejor usar el color verde para que se entienda que era lo mismo que había dibujado antes. Tenemos ese pedacito que tenía nuestro diferencial de sigma. Y abajo se equilibraba con el tau. En vez de, lo que hacíamos en realidad no era decir que sigma era igual a tau, sino que la integral de sigma en ese área, y ese área, para hablar de ese área necesito llevar esto a un 3D. Ese área es el área que resalto en amarillo. La integral de sigma en ese área resaltada en amarillo me daba una fuerza por unidad de longitud, que esa fuerza por unidad de longitud la equilibrábamos con el tau que estaba por debajo. En la clase teórica, ¿le dieron un nombre a esta fuerza por unidad de longitud? Un no me sirve. No me acuerdo. También me sirve, por lo menos me da la sensación de que me están escuchando. H, creo. Bien, vamos a darles nombres y vamos a explicar un poco más, por las dudas si no lo vieran. Cuando integraban este diferencial de sigma en el área, les daba justamente Q por S sobre J. Y eso lo igualaban a la integral de tau en el área de abajo. Eso es lo que hicieron con Juravsky. Esto de acá, generalmente se le da la letra Q chiquita, y esa Q chiquita se llama flujo de corte. Este flujo de corte es la fuerza que está actuando sobre el área resaltada en amarillo, que tenía que ser resistida por el tau integrado en el área de abajo. ¿Me suena esto? ¿Qué área de abajo? Bien. Hago un paréntesis arriba, porque esto no es de bulones, es de Juravsky. Lo que habían hecho con Juravsky era que diferencial de sigma integrado en el área amarilla, voy a volver a hacer el dibujo arriba para no enchastrar el dibujo de abajo, lo equilibrabas, mejor, cambio de opinión, voy a hacer el dibujo más grande. Nuevamente estoy refrescando Juravsky para que no quede dudas de qué hacía el ruso Juravsky. Diferencial de sigma. Área amarilla. Y después eso eventualmente lo equilibraban con un tau en la cara de abajo, no la estoy dibujando abajo porque es difícil, que ese tau en la cara de abajo lo integrabas en la cara celeste. Y esta es la cara de abajo. La cara de abajo es la cara celeste. Abajo, en esa celeste, integrás el tau y entonces la cuenta que hacían cuando hacían Juravsky era decir, diferencial de sigma
Me copé con los colores. Integrado en el área amarilla es igual a tau integrado en el área de abajo, que es la cara celeste. Ahora sí, Cintia. Bien, me copé con los colores. Me llegó el Art Attack. Gracias, gracias. Y entonces lo que hacíamos era decir que esto acá, que es una fuerza, se tiene que equilibrar con esto acá, que es otra fuerza. Equilibramos fuerzas, no equilibramos tensiones, equilibramos fuerzas. Y esta fuerza que teníamos de este lado es el flujo de corte, que cuando teníamos un perfil macizo y cortábamos un perfil macizo, ese perfil macizo se equilibraba con las tensiones que tiene ese perfil. Y eso es lo que quería recordarles que hacía Juravsky. El diferencial de sigma, que es la fuerza generada por el corte, genera un flujo de corte, que es una fuerza por unidad de longitud, un flujo de corte, que se equilibraba con este tau que estaba en la cara de abajo. Y ahora sí, tenemos una fuerza que equilibramos con un tau que está en la cara de abajo. Eso es lo que hacíamos cuando hicimos Juravsky antes, que teníamos algo macizo. Ahora, en cambio, tenemos una unión. Y nuestra unión, para respetar colores, justamente pasa por ahí. Antes, cuando cortábamos por Juravsky, cortábamos por un lugar que teníamos material, y entonces el material era el que resistía la fuerza en forma de tau. Ahora, en esa línea celeste, no tengo material, tengo una unión, y el tau, y la fuerza, no el tau, la fuerza, la tiene que resistir mi bulón, que hice exageradamente grande porque llega hasta acá, ya lo corrijo. La tiene que resistir mi bulón. La fuerza que antes la resistía por tau, ahora la tiene que resistir mi bulón. ¿Me siguen? O sea, tau es la fuerza que tiene que resistir el bulón ese. Q es la fuerza que tiene que resistir el bulón S. El tau no es una fuerza, el tau es una tensión. Las tensiones sí no son fuerzas. La integral de las fuerzas, perdón, la integral de las tensiones son fuerzas. Entonces, la integral de sigma, ahora lamento haber borrado la anterior. Creo que hice lío. Creo que quise cerrar el PowerPoint. Sí, cerré el PowerPoint, ya vuelvo a compartir. Cristian se me ríe por haber cerrado el PowerPoint. Y estábamos una más, porque necesitábamos el otro dibujito. Bien, estábamos acá, y lo que estaba diciendo recién es que, si te acordás, esta integral era una fuerza, y eso me llevaba a calcular el tau. Ahora, esa fuerza es la que tiene que resistir mi bulón. ¿Se entiende? ¿No era una fuerza por unidad de longitud? Q. Perfecto, gracias. Esa fuerza por unidad de longitud tiene que resistir mi bulón. Ahora me olvidé ese detalle. Ahora corrijo el tema de por unidad de longitud. Esta fuerza por unidad de longitud es la que tendría que resistir la unión, y ahí hablamos mejor. Esta fuerza por unidad de longitud es la que tiene que resistir la unión, pero mi unión es justamente una unión abulonada en la cual separo los bulones una distancia lambda.
Entonces, ahora sí, borro el dibujito que era simplemente para recordar Juravsky y no me lo deja borrar. Bien, no me lo deja borrar por el error de cerrar antes el PowerPoint. Dame un segundo y después lo corrijo. Les pido disculpas por todo este desorden. Pero esta fuerza por unidad de longitud la tengo que multiplicar por la separación entre bulones, y esto sí es una fuerza, ya no por unidad de longitud, que es la fuerza que tiene que resistir mis bulones. Mientras más cerca pongo los bulones, la fuerza que tiene que resistir cada bulón es más chica. Mientras más separo los bulones, la fuerza que tiene que resistir cada bulón es más grande. El Q es una fuerza por unidad de longitud que multiplicado por la separación entre bulones me termina dando la fuerza total que tienen que resistir los bulones. Y digo los bulones, noten que tengo dos. Tengo uno acá y uno acá. Cada bulón tiene que resistir una parte de esta fuerza Q por lambda. ¿Se entendió esto? Porque tengo que borrar todo y cerrar el PowerPoint. Mientras piensan preguntas, hago esta movida de borrar todo y volver a escribir todo. Me parece que me van a quedar unos puntitos celestes porque son demasiados. Felipe, Sí. entonces todos los bulones en conjunto tienen que resistir esa fuerza, no cada uno. Depende a qué llamás bulones en conjuntos. Dame un segundo Claro, y supongo que se ve bien. sí se ve. Estos dos bulones tienen que resistir esa fuerza que es Q por S sobre J por la separación entre bulones. Los dos bulones, porque tengo dos, tengo uno acá y uno acá. En cada sección, digamos, tengo dos bulones que están separados a una distancia lambda. Estos dos bulones tienen que resistir esta fuerza. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bien, para la gente que no entendió esto, que es la manera, vamos a decir, complicada de verla, pero que a mí me parece más correcta, hablaremos de la segunda opción. La segunda opción es pensar en Juravsky, es pararnos más en las tensiones que calculaban en Juravsky y usar esas tensiones para justamente calcular lo mismo. Olvídense un segundo que hay bulones y nuevamente hago un silencio para reforzar. Estoy cambiando la explicación para dar otra versión de la explicación, que no es lo mismo, que llega a las mismas ecuaciones de forma tal vez un poco más entendible, pero menos feliz para mí. Entonces, todo este silencio fue para marcar nueva forma de explicar y les pregunto, si no tengo bulones, ¿qué tendría que resistir ese sector? ¿Qué habría entre la platabanda y el doble T? Y otra cosa que te lo una, no Bien, sé, el epoxi o algo si así. le pongo epoxi, ¿qué resiste el epoxi? ¿Qué pasaría? Aparece el tau, Aparece el tau. ¿Y cómo calculo el tau si tengo epoxi? como dijiste. Resbalamiento. No. Pero ¿cómo lo calculo? ¿Qué hago exactamente? Si quiero calcular el tau que habría si están pegadas esas dos cosas, ¿cómo lo calculo? ¿No había que integrarlo en el área de abajo? O Mira, ahí me puedes decir más exactamente qué cuenta tengo que hacer y te agradezco un montón que estés participando.
No, no sé si es lo que explicaste hoy. Si no es eso, no sé. Tipo, Si pongo epoxi y pegamento, lo pongo en toda esa zona ahí, ¿no? sí. ¿Cómo harías para calcular la tensión tangencial que tengo en esa superficie? Si usas Juravsky. La ¿Qué cuenta integral del exactamente tau. hago? La integral del tau y qué cuenta te resulta esa integral. Es el eh, corte por S sobre J por una sección, perdón, una longitud B que va cambiando. ¿Por qué una longitud B que va cambiando? Si yo quiero Eh, el tau en este sector, lo que hago es justamente, eso no funciona acá, lo que hago es justamente cortar así y estoy cortando ese ancho B. ¿Sí? claro, por B, sí. Entonces, B y el tau que tendría el epoxi es el corte por S, donde S es el momento estático de la plata banda o de todo lo que tengo por debajo. J es el momento estático de qué. Perdón, el J es el momento de inercia de qué. de la sección que vos cortás. Que la sección que yo corto es la sección completa, es decir, el J es la inercia del doble T más la plata banda. Y B es el ancho ese que marqué arriba, B. Eso sería el tau que tendría si la unión fuese con un pegamento tipo epoxi continuo. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? No, no. Sí, perfecto. Gracias, Matilde. Si yo tuviese entonces pegamento, ese tau sería esto. Y ahora llevamos esta especie de tau a lo que son bulones. Si yo no tengo pegamentos, lo que me tiene que hacer el bulón es básicamente resistir lo mismo, la misma fuerza que tendría en ese sector como si tuviese pegamento. Entonces, la fuerza que tendría es el tau en ese área cian multiplicado por el área B lambda. Cuando hago estas cuentas, veo que el B se me cancela con el B y la fuerza que tendría no es más que Q por S sobre J por lambda, que es lo mismo que había calculado antes. Esto es la fuerza que estaría resistiendo unión. Multiplico el tau que tendría si fuese continuo la unión y la multiplico por el área donde está equivalente, digamos, que resistiría cada unión, cada par de bulones. Y llegamos a la misma ecuación. ¿Lo ven? Sí, sí, ahora creo que se veía mejor con esto. Esto se ve mejor, el problema es que es menos real, porque este tau de acá es un tau que no existe, es el tau que existiría si tuviese una unión pegada. Al tener bulones, ese tau nunca ocurre, nunca tengo un tau en ese sector, tengo bulones, no tengo una unión mediante pegamento, entonces pasan a calcular un tau inexistente para después sí verificar bien la unión. Y lo otro que lleva es que en este caso está bastante claro cuál es este B me refiero, está bastante claro qué es, pero en muchos casos no queda muy claro cuánto vale ese B y hacen lío, porque lo que siempre pasa es que ese B es igual a este B, porque como vemos acá en lo que recuadro en verde, no depende de este ancho. Entonces, en muchos casos, cuando quieren calcularlo de esta manera, se confunden con cuál es el ancho que tengo que tomar, cuál es el ancho que tengo que cortar para calcular una unión. Y la realidad es que la unión no tiene un ancho,
no hay ningún ancho que tomar, siempre es Q por S sobre J por lambda. Esta explicación de meter el tau y después multiplicar el tau por B es una explicación muy buena para más o menos entender de dónde sale esa fuerza, pero tienen que recordar que este tau no es un tau que exista, ese tau no está en ninguna parte de la unión, y que no depende de este ancho, porque es un ancho medio ficticio que están inventando ustedes, porque no hay una unión de ese ancho, hay bulones. ¿Se entendió todo esto? Igual Felipe pregunta, ¿está bien que cortemos? Porque viste que la clase pasada habíamos dicho que no nos servían usar anchos tan grandes. Perfecto. Tipo, Otra razón más grande para no usar estos anchos ficticios. Es correcto, bien. no está bien, pero ¿te acordás por qué no estaba bien tomar anchos grandes? Porque, o sea, no iba a ser representativa la atención que yo estaba obteniendo. Claro, la tensión media que calculás es un promedio no representativo. Si te estoy diciendo que ya el tau, este tau de acá, es un tau inexistente, ¿para qué nos vamos a preocupar si es representativo de algo que no existe? Ese tau no existe. Y por eso ese cortar con ese ancho B lo estamos admitiendo, porque en realidad no estás cortando con ningún ancho B. Nuevamente es una explicación para que vean sentido cómo llegar a esta cuenta de Q por S sobre J por lambda. Explicación para que tenga sentido, pero no estamos calculando una tensión tangencial entre uniones, porque no existe una tensión tangencial entre la plata banda y el IP y el doble T. Entre la plata banda y el doble T hay aire, hay rozamiento, pero el rozamiento no toma fuerzas, casi. La unión, la fuerza pasa por el bulón y no pasa como tensión tangencial. Pero sí, ese otro problema de este ancho B es que la gente le queda haciendo ruido con el que el ancho B es gigante. Sí, pero no existe tampoco. Es una explicación didáctica y no real. ¿Te aclaró algo, Ailén? Sí, ahí sí, ya está. La explicación más real era lo que habían intentado dar antes para llegar a esta expresión. Eso sí es un poco más real, una explicación un poco más sincera, pero es un poco más rebuscada y la gente se pierde un poco más, y por eso di primero la correcta, digamos, y después la otra que es más entendible. La realidad es que la fuerza que solicita la unión no es más que integrar el sigma en el área y igualarlo a... no, es integrar el sigma en el área y eso me lleva a lo que resiste mi bulón. ¿Sí? Sí. Bien, entonces por ahora vimos esta fuerza, que es la fuerza que solicita a la unión. Y digo unión y no bulón porque son dos bulones. Ese es el momento estático de la sección que resbala. Y ahora, la manera más fácil para mí de entender qué es la sección que resbala cuando calculo bulones es saquen los bulones. Si yo saco los bulones, o sea, si yo saco esto y esto, se me separa la platabanda del doble T. Entonces, ese es el momento estático de la platabanda o el momento estático del doble T. Ambos son equivalentes, porque la suma vale en 0. Y entonces, para ver qué momento estático tengo que calcular, saquen bulones, no corten nada. Otra razón más para no meterse con anchos, porque cuando tienen un B, quieren empezar a cortar y cortan mal. No corten, para bulones, no corten, retiren el bulón. Imagínense que están sacando el tornillito, saco el bulón, ¿qué se me separó? Eso que se me separó es la sección que resbala. J es el momento de inercia de toda la sección. Toda, completa, doble T más platabanda. Si tengo solo el J del doble T, tengo que hacer cuentas, tengo que sumar la platabanda y no me puedo olvidar de Steiner porque nos cambia un montón las cuentas. Y lambda era la separación entre bulones fuera del plano. O sea, no es esto, voy a escribir no. No es esa separación, es la separación de bulones en la dirección del eje de la viga.
que para nosotros generalmente es fuera del plano. Esto mismo lo puedo escribir de esta manera o lo puedo escribir como Q chiquita, donde Q chiquita era la integral era Q por S sobre J, que era la integral de tau, o lo mismo que acá lo puedo equilibrar con la integral de sigma. Me olvidé un diferencial de X, la integral de sigma por diferencial de X. Esto es lo mismo que dije antes, simplemente reforzando en particular el tema del S, porque en muchos casos las unidades están mal calculadas porque agarran el S equivocado. Poco menor, pero también bastante recurrente, calculan mal el J de la sección completa. Bien. Entonces, esta es mi fuerza que solicita el bulón. Pasamos ahora a ver cuánto resiste la unión. La unión, esa unión está solicitada por esta fuerza. Lo que tengo que asegurarme es que la fuerza que la solicita sea menor a la fuerza que resiste. Y la fuerza que resiste es lo que resiste justamente 2 bulones. Tengo que ver cuánto resiste mi unión, y cuánto me resiste mi unión es cuánto resisten 2 bulones. Para ver cómo funciona un bulón, imagínense que justamente esto es un bulón, no sé si todo el mundo puede ver mi cámara, y el bulón está juntando mi mano izquierda con mi mano derecha, y cuando tengo Joule, lo que quieren hacer las cosas es resbalar de esta manera. Quiere hacer así una sección respecto a la otra, y cuando pongo mi bulón, lo que hace mi bulón es frenar ese movimiento. Entonces, básicamente, al bulón le estoy poniendo una fuerza en ese sentido. Y el bulón la está tomando con su área como tensión tangencial. Paso a hacer el dibujo. El bulón está siendo solicitado por una fuerza. Voy a cambiarle el color a esa fuerza. Mejor no. Porque estoy fracasando mucho. Y esta fuerza que está solicitando, la resiste el bulón en su área mediante taus, que aparece en sí en el bulón, pero está en el área del bulón. Nuevamente, si yo tengo la unión y hago así, el bulón resiste con su área, con taus en ese área. Entonces, la fuerza que resiste el bulón es, la fuerza máxima que resiste el bulón es el máximo tau que puede resistir por el área que tiene, por este n que por ahora es el número de bulones, y después veremos que no necesariamente es número de bulones. La fuerza máxima que resiste mi unión es el máximo tau que resiste el bulón por el área que tiene el bulón por la cantidad de bulones que tengo. El área no es más que pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces tau por área por este n, que por ahora es número de bulones, es la fuerza máxima que resiste mi unión. Tau, entonces tau admisible del bulón, no del perfil, porque lo que estamos viendo es cuando se rompen los bulones. Área de bulón, y vamos a hablar un poco ahora de este eta, este n raro, que yo dije que antes era la cantidad de bulones. La realidad es que no es la cantidad de bulones, es la cantidad de planos de corte. Que este planos de corte es la cantidad de sectores en que estoy uniendo mis dos cosas. Porque todo el mundo, creo que todo el mundo estará de acuerdo, que si yo estas dos cosas, en vez de unirla con dos bulones como lo tenía arriba, los uno con una cercha doblada, que es decir, hago esto así.
Estas dos cosas son equivalentes. Lo de abajo sigue teniendo dos puntos, este y este, donde junto la platabanda con el perfil. Entonces, no importa cuántos bulones tengo, porque lo de abajo es básicamente un bulón doblado. Entonces, no importa cuántos bulones tengo, sino en cuántos puntos estoy juntando mis dos áreas. En lo de abajo, la platabanda y el doble TED se juntan acá y acá. Eta vale 2. Arriba tenía dos bulones discretos, eta vale 2. Entonces, eta no es necesariamente la cantidad de bulones, sino lo que se conoce como cantidad de planos de corte, en cuántos puntos se están uniendo esas dos cosas. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bien, después veremos un ejemplo un poco más complicado. Bueno, diámetro de bulón, y después lo único que tenemos que hacer para verificar nuestra unión es verificar que la fuerza que solicita, que viene por el lado de las cargas, sea menor que la fuerza que resiste mi bulón. En la mayoría de los casos de la vida profesional, uno no dimensiona una unión, uno verifica una unión. Uno adopta una cierta cantidad de bulones cada cierta distancia y se fija si se cumple esto. Si es menor lo que solicita, ya estamos. Si es mucho menor, bueno, tal vez estoy gastando un poco más de plata, pero las uniones no son la parte más complicada, la parte más económicamente determinante de la estructura. Entonces no solimos dimensionarlas tanto más que verificarlas. Entonces usamos esta ecuación. Ustedes en esta materia sí van a estar dimensionando uniones. Entonces lo único que tienen que hacer es empezar a jugar con estas dos cosas y despejar, por ejemplo, diámetros o distancias. Pero bueno, la fuerza que solicita mi bulón, habíamos visto que era Q por S sobre J por lambda. La fuerza que resiste mi bulón, lo vimos recién, y básicamente yo puedo empezar a pasar cosas de un término al otro, esto es simplemente álgebra, para que se den cuenta que esto de acá está fuera de sus manos. El corte es el corte que tiene la estructura, el momento estático depende de la sección, pi es una constante, eta es la cantidad de bulones que ustedes pusieron, en realidad ese eta no está fuera de sus manos en la vida real, ustedes pueden cambiar cuántos bulones ponen, en estabilidad 2 no les damos mucho juego con eso. J es la inercia total del perfil, y lo que resiste el bulón es lo que resiste el bulón, excepto que quieran cambiar de material, es lo que resiste el bulón. Lo que vamos a jugar, más que nada para dimensionar, es ver qué tanto lo separamos o ver qué tan grande hacemos el bulón. Cintia pregunta, ¿la fuerza solicitante es para cada par de bulones? Sí. Esto es la fuerza que solicita a la totalidad de mi unión, y esto es la fuerza que resiste la totalidad de mi unión. Por eso hay un eta ahí. Si tengo dos bulones o tres, voy de vuelta un segundo para atrás. Date cuenta que la fuerza solicitante no puede depender de la cantidad de bulones porque es lo que tengo que resistir. No, si yo tengo un bulón o tengo 15 bulones, la fuerza que tengo que resistir para unir dos cosas es la misma. Es la fuerza que solicita a la totalidad de la unión. En cambio, cuánto resiste la unión es cuánto resiste un bulón por cantidad de planos que tengo. Lo que tengo que asegurar es que la fuerza solicitante total sea menor a la fuerza resistente total. O sea, no entiendo por qué la distancia entre bulones va en la fuerza solicitante si va a ser siempre la misma. Perdón, estoy pensando, manteniendo un lambda constante, tenés razón. No entendía tu pregunta, tenés razón. Vuelvo un segundo a esto acá. La fuerza que solicita la unión sí depende de lambda. No depende de la cantidad de bulones, pero sí depende de la separación. Si yo
aumento lambda, si yo los separo más, cada bulón tiene que resistir más, porque están más separados, entonces la fuerza que tienen que resistir es cada vez más grande. Separados fuera del plano nuevamente, ¿no? Eso se entiende. Sí, o sea, sería lo que solicita a cada par de bulones que tienes ahí, tipo esa parte celeste. Sí, cuando yo exactamente estoy medio reacio a decir par, porque en este caso es un par, pueden ser más de dos. Claro, claro, podría Entonces ser es la fuerza que estaría resistiendo esta unión, que en este caso es este par de bulones. Este Fs es la fuerza que resiste ese par de bulones. Que sí, mientras si los separo más, tienen que resistir más fuerza, si los junto más, tienen que resistir menos fuerza. En esta dirección, ¿no? Genial, gracias. Por favor, estamos por acá. Y entonces, bueno, lo que solicita, lo que resiste, y dijimos que podemos jugar con, o los ponemos más cerca, y como dijimos recién, si lo ponemos más cerca, cada unión, cada par de bulones resiste menos. O los hacemos más grandes y entonces cada par de bulón resiste más. Ahora, como tenemos dos cosas con que jugar, es medio complicado y lo que se suele hacer, lo que solemos pedir en esta materia y se suele hacer en general, es que estas dos cosas están más o menos relacionadas, porque para que la unión funcione bien, tiene que haber una relación entre el diámetro del bulón y la separación que hay entre bulones. Si los bulones están muy separados, la unión no sirve porque se me separa, digamos, en el medio, y puede haber, en el medio me refiero a que tengo un bulón, vean el dibujo de arriba, tengo un bulón acá, tengo un bulón acá. En esa separación lambda, si esa separación lambda es demasiado grande, entre bulones se me empieza a separar y no trabaja bien en conjunto, y empieza a haber problemas que no vamos a discutir, entonces no los podemos separar mucho. Tampoco los podemos juntar mucho porque después no me entra la herramienta, no me entra la tuerca o lo que esté usando para torsionar la unión, para meter la tuerca y ajustarla. Entonces no los puedo poner ni muy separado ni muy cerca, y generalmente muy separado ni muy cerca está siempre en función del diámetro, de cuánto es mucho y cuánto es poco. Entonces lo que se suele hacer es escribir lambda en función del diámetro, y ahí sí podemos determinar el diámetro necesario. Y entonces decimos, bueno, adopto un lambda igual a 15 diámetros. Depende del ejercicio, o se los damos, o pueden elegir otro número ustedes. Adopto un lambda de 10 diámetros, un número de ese orden. Y ahora, cuando escribí lambda en función de diámetros, sí tengo una cuenta con solución única donde puedo despejar el diámetro necesario. ¿Me siguen? Sí, sí. Bien, ¿qué pasa después? Adoptan un diámetro necesario y el diámetro les da, no sé, ¿cuánto es un diámetro? El diámetro les da 1,14 centímetros. No pueden ir a una ferretería, ¿no? Porque no van a comprar hasta una ferretería, pero no pueden ir a comprar materiales diciendo dame un bulón de 1,14. Los bulones vienen normalizados. Entonces lo que tienen que hacer es ir a una tabla y ver cuál es el bulón aproximadamente de 1,14. Y ahí ya pueden empezar a jugar de ese en cuenta, porque no tiene que ser necesariamente un bulón más que 1,14, porque pueden adoptar un bulón más chico que 1,14 y cambiar cuál es el lambda que terminan utilizando. Es decir, la cuenta acá les dio 1,14 para una separación de 15 diámetros. Pueden redondear no, ver que existe en la vida y ver que existe un 1,1, y como existe un 1,1, en vez de adoptar una separación tan grande, achican la separación para que sigan verificando esto. Porque lo que tienen que verificar es esto, y esto de acá abajo es un número que ustedes adoptaron, no tiene por qué ser 15, podía haber sido 14 y les daba otro número por acá. Entonces,
buscan el bulón y si son vagos, adoptan un número más grande y mantienen la separación original, o adoptan otro número y adoptan otra separación. Pueden jugar con esas cosas. Pero lo que sí nunca hagan es, el bulón mide 1,1428 centímetros, porque eso no es un bulón existente. Es como decir, quiero un IPN 228. No existe el 228, existe el 220 o el 230. ¿Cuál querés? Simplemente eso, cuando adopten cosas, cuando estén dimensionando algo, dimensionen con números reales y no dejen números extraños. Lo mismo que cuando pongan una separación, no pongan por favor una separación cada 17 centímetros, porque en obra los van a querer matar si adoptan separaciones extrañas. Las separaciones entre bulones, números cerrados. Y si sobra, bueno, que sobre, pero que no les den un dolor de cabeza a la gente adoptando separaciones de 1,18. Adopten un diámetro comercial y adopten una separación coherente. Con que esto sea más que esto, ya estamos contentos. No tiene que ser igual. Esto tiene que ser más grande que esto, esta separación tiene que ser coherente y este valor tiene que estar en tablas. ¿Se entendió? Bien. Hablemos un segundo más de uniones por un rato más, antes de seguir con los ejercicios. Tenemos acá, por ejemplo, el mismo ejercicio que habían tenido, del cual habíamos hablado antes, que teníamos 4 tablones de madera. Y los 4 tablones de madera, para que trabajen como un conjunto y tengan este diagrama de sigma, tenía que unirlos. Y habíamos dicho le puedo poner epoxi, así como le puedo poner epoxi, a los tablones de madera también le puedo poner bulones, digamos, le clavo un tornillo, le clavo un tornillo, le clavo un tornillo, ahí logro compatibilizar y que trabaje como un conjunto como vemos acá. Esta es la deformada para cuando trabaja en conjunto, y lo logré poniendo estos bulones. Y les pregunto, ¿los 3 bulones resisten lo mismo o resisten cosas distintas, valores distintos? Y resisten valores distintos. ¿Por qué? La tensión va cambiando dependiendo de dónde vos pongas el bulón, ¿no? Sí, El par de bulones. estás pensando qué tensión. Tenemos muchas tensiones ahora. Sí, yo sé. Claro, tau no, porque habíamos dicho que con el caso de epoxi era ficticio. Sí, la tangencial, la que podría llegar a aguantar el bulón. No entendí la conclusión. Claro, o sea, vos me preguntaste qué tensión Sí. es la Lo que yo pregunto es si este bulón de acá, este bulón de acá y este bulón de acá están resistiendo lo mismo o están resistiendo valores distintos. Para mí es lo mismo porque el corte no cambia. Bien. Lorenzo lo dijo bien, Juan lo dijo bien inicialmente cuando pensó en el sigma. El sigma en este punto no va a ser igual que el sigma en este punto. Pero lo que hacen los bulones no es resistir sigma, es resistir corte. Y lo que hacen los bulones es resistir Q por S sobre J por lambda. El Q es el mismo, el S va a ser el mismo, el J va a ser el mismo, el lambda va a ser el mismo. Entonces, esos 3 bulones van a estar resistiendo lo mismo. Por más que el sigma, la tensión debido a la flexión, es más grande acá que acá, el bulón no resiste eso. El bulón resiste el resbalamiento
que sucede debido al corte y el corte es constante. Entonces, los tres bulones, estos tres bulones de acá, es la misma unión, no están teniendo distintas uniones que tienen que verificar por separado porque resisten exactamente lo mismo. El empotramiento no hace nada a la pregunta de Cintia. El empotramiento lo que hace es prevenir que gire todos estos puntos, pero no ayuda a unir ningún tablón con ningún tablón. Simplemente restringe giros, es lo que hace el empotramiento, no genera uniones. Bueno, en ese caso, si Cintia, por las dudas, gente que está viendo el video, Cintia está diciendo que esta separación parece un poco más grande que esta, en cuyo caso, bueno, si realmente es más grande, puede llegar a tener una pequeña diferencia en lo que resiste ese bulón, tenés razón, intentamos que no lo sea, pero bueno, le pifiamos tal vez. Asumimos que tenemos la misma separación entre todos los bulones, y en ese caso, los bulones resisten lo mismo. Mi segunda pregunta es, ¿cómo calculo lo que resisten los bulones? Fíjense que esto es de costado, por las dudas, por si no se dieron cuenta. Si lo veo de frente es esta imagen, y los bulones van así, pero derechos y no deformes como los dibujé. Hoy no es mi día para dibujar. Entonces, tendría ese bulón. ¿Cómo calculo, cómo dimensiono, cómo verifico el bulón? Para dimensionar bulones, hago que la fuerza solicitante sea menor a la fuerza resistente. ¿Alguien se anima a decirme alguna de estas dos? La fuerza solicitante es Q por S por lambda sobre J. Q por S por lambda sobre J. Esta es la fuerza solicitante. ¿Y algún no Lorenzo se anima a decirme la resistente? Es el tau admisible por el área del bulón, bueno, en este caso, el n sería 1. Muy bien, lo vamos a poner gracias a Alejandro, lo ponemos para recordar que existe. Tau admisible es lo que resiste el bulón, área del bulón, creo que no hay dudas. Corte, vale P. J, ¿cuánto vale J? Sería B por H de esa sección rectangular total. B por H total, exactamente. Es el J total. Y la pregunta difícil del momento es ¿cuánto vale S? Es una pregunta difícil porque es una unión complicada, porque no tengo una unión. No sé si se dieron cuenta, pero si estoy juntando 4 tablones, no estoy uniendo dos cosas. Estoy juntando 4 tablones. Tengo una unión acá, tengo una unión acá y tengo una unión acá. Tengo 3 uniones. Y si tengo 3 uniones, en realidad tengo 3 tengo 3 fuerzas resistentes distintas, una para cada unión. Tengo que juntar el tablón de arriba con el resto, el tablón que le sigue con el resto, el tablón que le sigue con el resto, el tablón que le sigue con el resto. Entonces tengo que unir 3 cosas y por eso es una unión complicada. Un bulón, un único bulón, está logrando 3 uniones. ¿Todo el mundo ve esto? Que son 3 uniones independientes. Bien, dicen que sí. Noten que las dos uniones amarillas son iguales, son independientes, porque no dependen una de la otra, pero terminan siendo lo mismo.
pero la unión verde se destaca frente a las amarillas. Cuando yo quiero calcular la unión amarilla, lo que hago es justamente saco esta unión. Saco esta unión. Si saco esta unión, se me separa este rectángulo, este tablón del resto. Entonces, si quiero calcular la fuerza solicitante de la unión amarilla, el S es el momento estático de este rectángulo de acá. Para la unión amarilla, el momento estático de este rectángulo de acá. Y voy y puedo dimensionar la unión amarilla. Hago todas las cuentas, vuelvo y ahora quiero dimensionar la unión verde. Si quiero dimensionar la unión verde, saco este bulón que tengo acá, elimino esta unión y veo que se me separa todo esto de todo esto. Y entonces el momento estático para la unión verde es el momento estático de todo esto de acá. ¿Se entiende? Y si se entiende, pregunto, ¿cuál está más solicitado? ¿El amarillo o el verde? El amarillo. ¿Por qué el amarillo? Porque el momento estático es mayor, tiene más distancia. Tal vez hace falta dibujarlo. En vez de resaltar... No, claro, sí, ya me di cuenta. Bien, igual lo voy a hacer el dibujo, porque por las dudas, por si el resto no se dio cuenta. En vez de resaltar uniones, voy a resaltar el momento estático. El momento estático del amarillo es... amarillo. El momento estático del amarillo es el momento estático de esto. Ese es el momento estático que tengo que calcular. Y para calcular la unión verde, tengo que calcular el momento estático de todo esto. No entiendo por qué cuando eliminás la verde se te levanta toda la parte de arriba. Tipo, ¿no tenés el amarillo también ahí como...? Si elimino la verde y existe la unión amarilla. ¿Sí? Sí. No está la unión verde. ¿Qué se separa para vos? Sacá lo verde. No existe lo verde. La unión esa. ¿Qué dos cosas se Claro, separan? o sea, no sé, siento como que la parte del medio, pero no sé por qué arriba también. ¿Qué O es la sea, parte no del lo medio? llego a ver. Vuelvo un segundo para atrás. No puedo volver para atrás. La parte del medio sería... demasiado para atrás. No, o sea, lo Dame un que segundo. pintaste de verde ahí menos la parte amarilla. Claro, por Lo eso que has dame un pintado de segundo. verde. Creo que te entendí, pero necesito hacer el dibujo para que se entienda. ¿Vos querés esto solamente? Claro. Te hago una pregunta. Lo de arriba, esto, ¿está unido con esto? Eliminaste esta unión solamente. Todo el resto de las uniones existen. Eliminaste esta unión. Sí. Es ¿Qué me decir, esta unión preguntaste? existe Si lo y de esta arriba. unión existe. Perdón, te interrumpí. Sí. No. Dale, sí. Si esta unión existe, quiere decir que este tablón está unido con este. Sí. ¿Sí? Y si esta unión existe, quiere decir que este tablón está unido con este. Claro, sí, pero entre el de arriba y el de abajo no están unidos. No sé qué es el de arriba. O sea, Entre todo esto y todo esto no está unido. no. Entonces, si yo saco esta unión, se me separa todo esto de todo esto. Sí, Entonces, claro. lo que se me separa es todo esto. Está bien. Sí, ahí lo veo. Perfecto. Gracias, Matilde.
Y ahora volvemos a la pregunta que ya contestaron también por el chat, que estoy medio menos pendiente. Tendría que ver cuál de los dos es más grande, cuál momento estático es más grande, pero el verde es más grande porque tiene el mismo signo. Estoy calculando momentos estáticos. Nadie lo preguntó, pero por las dudas les aviso. Estoy calculando momentos estáticos respecto a este eje, porque el corte es este. Y el momento estático del verde va a ser más grande que el momento estático del amarillo, y por lo tanto la unión verde va a estar más solicitada que la unión amarilla. Como va a estar más solicitada y es la misma unión, porque es el mismo bulón que junta las dos cosas, puedo perfectamente dimensionar la verde y olvidarme de la amarilla, y simplemente dimensionar esto dimensionando el verde. ¿Dudas? Yo, Felipe, es de antes, es del cálculo de Sí. la fuerza R. No entendí por qué N es 1. Perdón por borrar sin preguntar, pero necesitaba No hay problema. aclarar Lo tengo copiado igual, por las dudas. Gracias. Necesitaba aclarar el panorama que esta es tu unión. Es un único bulón que pasa por ahí. ¿Sí? Ok. Entonces, Pero- cuando yo separo esto por acá, Ujú. tengo un único bulón, un único plano que está uniendo esas cosas. ¿Sí? Ok. Yo el N lo entendí como si sería la cantidad de veces que los bulones cortan al, a las secciones. Es la cantidad de En total. veces que logro puntos de unión, digamos. Vuelvo un segundo al ejemplo anterior. Es la Ujú. cantidad de veces que, y voy a ir antes más atrás todavía, perdón por el coso, para la gente, pero acá está más grande. Estamos acá. Es la cantidad de veces bien grande que uno las dos cosas. Lo uno acá y lo uno acá. Lo uní dos veces. Yo tengo que hacer tengo que estar juntando la platabanda con el IP y con el doble T, y lo uní dos veces. Yo podía haber perfectamente dicho, pongo este bulón y ya están unidos. Ya con uno estaba, pero dije no, probablemente con uno no voy a estar, le pongo un segundo bulón. Y lo uní dos veces. ¿Sí? Ok. Y no es para nada la cantidad de bulones totales, porque fíjate que acá tengo otro, tengo otro, tengo otro, tengo otro, tengo otro. No, Es la cantidad de bulones que tengo en esa sección. En esa sección lo uní dos veces. ok, Vuelvo perfecto. acá. Ahora, cuando quiero unir esta con esta, la uní Claro, una única vez con un único bulón. perfecto. Esa es la cantidad de planos de corte que tengo. Un solo Sí, plano de corte. Un punto de unión. perfecto, Bien, y gracias. por nada, lo que habíamos hablado recién era que este mismo bulón resiste una unión amarilla, que sería esta, y otra unión amarilla que está abajo, que es el mismo valor, y la unión del medio es la unión más grande. Si nosotros, en vez de haber hecho estas cosas, nos poníamos a calcular tau con Juravsky, llegábamos a estos dibujitos de acá, y la misma idea que hubiésemos tenido en Juravsky, o sea, Juravsky quiere decir, me olvido que hay uniones, calculo como un macizo, y calculo el tau del macizo rectangular. Les da una parábola. El tau del macizo rectangular es más chico arriba que en el medio, el máximo está en el medio, y son estos gráficos que ven acá. Esos mismos gráficos, el mismo comportamiento es el comportamiento que tendría los bulones. El bulón resiste más en el medio, en la unión que habíamos llamado verde, que en la unión que habíamos llamado roja. Las fuerzas de acá va a ser más grande que la fuerza de acá, va a ser proporcional al momento estático, y está logrando
3 puntos de unión independientes, o sea, son 3 uniones independientes, cada unión con un plano de corte, que es lo que se intenta dibujar de esa manera. Quedó tal vez medio feo, que aparece F, 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 son todas distintas. Esta F no es la misma que esta F. Aclarar y corregir para la próxima. Esta F no es la misma que esta F. Esta es más grande por lo que dijimos previamente. ¿Se entiende? Si se entiende, le damos una última vuelta de tuerca. Y eso no fue a propósito. El momento de calcularlo, lo calcularíamos con las tensiones del medio. Exactamente. Como sé que es el mismo bulón y lo tengo que dimensionar una única vez, calculo el medio y listo. Una pregunta, Felipe. ¿Sí? ¿Y por qué en este caso no podemos usar eta 3 y el momento estático de cada cuadradito? Porque son uniones separadas. No es una única unión 3 veces, que uno 3 veces. Es lo que intenté decir antes, era, tengo 4 tablones, ¿sí? Y tengo que juntar el primer tablón con el segundo. Por separado, el segundo con el tercero, y por separado, el tercero con el cuarto. Son 3 uniones distintas. Una unión M, no, bueno. Una unión acá, una unión acá y una unión acá. Son 3 uniones distintas, no son 3 planos de corte, son uniones distintas. Unen cosas distintas. ¿Sí? Claro, o sea, son cosas que estaban separadas, 4 tablones que estaban separados, por eso. 4 tablones separados, entonces son, para lograr esas 4, unir 4 tablones, estoy haciendo 3 uniones. No es una unión que junté en 3 puntos distintos. Genial, ahora sí, gracias. De nada. Una pregunta. Dale, dale. ¿Importa si los bulones están centrados o no? O en el caso anterior, que estén simétricamente en el perfil o eso? ¿O es lo mismo? Importa por razones que no nos importan a nosotros. La realidad es que termina cambiando ciertas cosas del comportamiento, pero no nos metemos en tanto detalle en esta materia. Y ni siquiera importa corte, importa cuando le mezclas torsión adentro de esto. Empieza todo, la vida nunca es tan sencilla como queremos que sea. Entonces, depende tu nivel de precisión, es que te importa o no te importa. Te afecta cosas que no estamos viendo en este momento y que la mayoría de la gente ignora de por vida. Entonces te puede llegar a afectar un poco, pero no a nosotros. Fíjate que lo único que estamos haciendo es sacar el bulón y calcular un momento estático, que el momento estático no depende de dónde está el bulón. Te interrumpí, pero dale. ¿Alguna otra pregunta? Bien, para repetir el mejor chiste de la historia porque no fue a propósito, le daremos una última vuelta de tuerca. Y vamos a calcular juntos esta unión. Esto sigue para abajo por las dudas. Esto sigue para abajo, pero por simplicidad lo eliminamos y era parte de un ejercicio que era un doblete simétrico, me parece, pero no importa. Y quiero calcular estas uniones, y de uniones, porque nuevamente es más que una unión. Y entonces tengo que calcular, por un lado, los bulones azules, que el bulón azul es una unión, y por otro lado, los bulones verdes, o el bulón verde, que el bulón verde es otra unión. Son 2 uniones distintas. ¿Y por qué son 2 uniones distintas? Porque si yo, nuevamente, cuando yo quiero calcular bulones, lo que yo me imagino es retiro los bulones. Imagínense que inicialmente no tienen los colores, entonces no sabemos qué color es y cómo funcionan. Yo agarro un bulón al azar, este bulón. Saco este bulón. Si yo saqué ese bulón, ¿se me separa algo de algo? No. No.
siguen estando unidas las cosas. Entonces, este bulón es parte de una unión más complicada, que es juego con este. Yo tengo que sacar este y este, los dos, para poder separar algo de algo. Entonces, retiro este azul y retiro este azul, y cuando yo saco esos dos bulones azules, ¿qué se me separa de qué? La chapa de arriba o del resto de la sección. La chapa de arriba del resto de la sección. Y te pregunto, o alguien más, al que quiera, no tiene por qué ser Lorenzo, ¿cuánto vale Q? No hay que hacer preguntas triviales. Q vale lo que vale Q, es un ejercicio, Claro. calculan el corte del ejercicio. Las preguntas triviales es las que siempre siembran una duda de, pará, no sé cuánto vale Q. Nadie me dio un ejercicio, nadie me dio la estructura, no puedo calcular y no hay que hacer preguntas triviales. Q vale lo que vale Q, ustedes saben calcular diagramas de características. ¿Cuánto vale J? El de la sección total. De la sección completa. Sección completa quiere decir Claro. plata banda, o sea, la plata banda horizontal, la chapa vertical y los angulitos si queremos entrar en preciosismos. No vale la pena, pero pueden incluir los angulitos, el J de todo, todo. ¿Cuánto vale S? ¿Solo del rectángulo de arriba? Solo del rectángulo de arriba, o de todo el resto si queremos ser complicados. S es el momento estático de lo que se me separa cuando retiré los bulones azules. Retirar quiere decir, los elimino de mi mente, no existen bulones azules. Al no existir bulón azul, se me separa el rectángulo de arriba. Y ahora que sé resaltar, y estamos en modo Art Attack, el momento estático es el momento estático de todo eso, para el caso azul. Porque todo eso se me separa de lo de abajo. Para no hacer preguntas triviales, tau admisible es lo que resiste el bulón, hay que ver qué material está hecho, hay distintos aceros, es lo que resiste. El área del bulón, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y ahora la pregunta de cuánto vale eta. ¿Y por qué? O 2 o 3, diría yo. Pero no sé si se considera solo de la sección que, como de los bulones que sacás o de todo al total. Estas son la cantidad de bulones que están jugando en mi unión. No importa cuántos bulones tiene la sección, es cuántos bulones están uniendo mi unión. Para hacerlo claro y absurdo, no te puedo poner yo un bulón acá y un bulón acá y decir que de repente tengo más cosas que me están uniendo las cosas. Y no te puedo poner un bulón acá y creer que está mejorando mi unión. Son la cantidad de planos de corte, la cantidad de puntos en donde uno mis cosas. Y yo estoy teniendo una unión acá y una unión acá, y como me respondieron varios en el chat, la respuesta es 2. Es la cantidad de planos de corte, la cantidad de puntos de unión que tengo en esta unión. Cuando quiero juntar la chapa de arriba con todo el resto, la junté en esos 2 puntos. Entonces, eta vale 2. Y el momento estático era el momento estático de ese pedacito. Escucho dudas y mientras escucho dudas borro y van pensando lo mismo para el bulón verde. Para el bulón verde, ¿me cambia Q? No. No, Q va a ser exactamente el mismo, no sé cuánto vale, tendría que tener un diagrama de característica, pero Q es el mismo porque es el corte que tiene la sección. ¿Me cambia J?
Tampoco. Tampoco. Y a la pregunta de Daniel, J, como dijo ahí Cintia correctamente, es de toda la sección. Toda la sección es toda la sección. No sé, imagínate a Julieta Parán diciendo todo, y todo es todo. Si querés incluir los ángulos, incluís los ángulos. Es la sección que resiste, es el J que usarías para calcular sigmas si estuvieses en flexión. No de una parte, no importa cómo es la unión, el J es de toda la sección. Entonces dijimos Q no cambia, J no cambia. ¿S me cambia? ¿El momento estático es otro? Sí, ¿Y por qué me cambia, Joaquín? que te resbalarían esas alas. Esos ángulos, bien. Entonces lo que tienen que imaginar es retiro el bulón verde. Cuando yo retiro el bulón verde, se me separa la chapa de arriba con los angulitos. Es decir, el momento estático es de la chapa de arriba con angulitos. Entonces sería un poquito más grande el momento estático. Un poquito. Esto se me separa de todo lo de abajo. Si calcularlo de abajo es más sencillo, pueden calcular el momento estático del otro. Cuando yo retiro un bulón, se me separan dos cosas. No hay una cosa que se separa respecto a la otra, se separan las dos. Elijo la que es más fácil de calcular. Entonces, el momento estático es la chapa con los dos angulitos. Está cuando hiciera el bulón, lo que resiste el bulón, área del bulón, asumimos, y es buena práctica poner el mismo diámetro para no volver a complicar la construcción. Y la pregunta es ¿cuánto vale eta? 1. 1. ¿Por qué 1? Porque es un único plano de corte. ¿Dónde está ese plano de corte? Indícamelo exactamente. Yo te indico el del azul primero. Acá tengo el del azul y acá tengo el del azul. ¿Dónde está el verde? No sé cómo dibujar acá. O vas a Zoom, anotar, annotate, no sé en qué idioma lo tenés. En un lugar del Zoom tenés una opción de anotar y debería todo el mundo poder dibujarme cosas en pantallas, que en general intenten no dibujarme tantas cosas en pantalla. Lo pienso como en el ejercicio anterior. Tenemos Bien. dos uniones, pero un solo plano de corte. Recién me doy cuenta que cuando me dibujan cosas, avísenme porque tengo que mirar la otra pantalla. Lo voy a remarcar para no olvidarme. Me acaban de dibujar ahí y lo remarqué. ¿Y es el único plano que estoy juntando? Y del otro lado, simétrico, ¿no? ¿También estoy uniendo las dos cosas? Sí, pero... Sí, son 2. No entendí el sí, pero, o sea, lo junté acá y lo junté acá. Son 2 puntos. Es un bulón, y ahí está la complicación de que eta no es el número de bulones. Es un bulón, pero lo junté 2 veces. Ese bulón juntó acá y juntó acá. Entonces, eta vuelve a valer 2. Es la cantidad de puntos donde lo uno. Lo que yo me imagino acá, que no sé si le sirve a mucha gente, es decir, era lo mismo poner ese bulón que poner un bulón así y un bulón así. Ahí hubiesen sido 2 bulones, cada uno con su propio plano de corte. Si pongo uno solo de corrido, es un bulón que tiene 2 planos de corte. ¿Alguna otra pregunta? No llegué a entender bien lo del momento estático en el bulón No verde. llegué a ver bien lo del momento estático. Bien, ¿del ninguno de los dos casos? Del segundo más que nada, porque no sabría por qué no está no sacaríamos el momento estático del perfil que está puesto verticalmente. Podés, perfectamente. El tema es que perdón, vuelvo un segundo acá.
Esto de acá indica que no sé cómo que sigue pasando ahí abajo. ¿Ves que no está cerrado? Sí, 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 sí. Depende qué tenés. Si te doy dos opciones. Yo puedo tener esto así y una única chapa. Y yo tenía el bulón verde. Como tenía el bulón verde, al separar el bulón verde, lo que se me separó fue esto del vertical, ¿no? ¿Gonzalo? Claro, sí. Bien, si este fuese el caso, claramente optaría por calcular el momento estático de la placa vertical y no de lo de arriba con las alitas. El tema es que me parece que no era el caso, que el caso era este. Simétrico y no como lo estoy haciendo. Y se me separaba lo que pinté del verde ahora de todo el resto, la chapa vertical, los ángulos y la chapa horizontal de abajo. ¿Sí? Claro. Y ahí sí no optaría por elegir lo de abajo, calcularía lo de arriba. El momento estático de dos cosas que se separan es siempre igual, porque el momento estático total respecto al eje baricéntrico tiene que ser cero. Elegí el que más te guste. Se saca el bulón, se te separan dos cosas, ninguna es más importante que la otra, calcular el momento estático a una de esas dos cosas. Perfecto, ahí entendí.